¿ya? La primera y la segunda, no. Primero les voy a introducir el tema que viene a continuación, o sea, como para pensando ya en el informe 2, que yo hice una modificación en las fechas que se las voy a mostrar ahora. De hecho, reduje un par de cositas y organicé también de cierta manera, ¿ya? Para tampoco, yo entiendo que esta no es la única asignatura y usted tiene otro trabajo y 5 o 6 asignaturas más, que es importante que también te dedique el tiempo suficiente a todas ellas, ¿ya? Así que voy a partir justamente con eso, ¿ya? Ve mi pantalla, compartir pantalla, ¿se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, al terminar la clase el día de hoy, se las voy a subir actualizadas. ¿Se acuerdan que yo le había subido el programa del curso? Pero le hice unas pequeñas modificaciones, así que la idea es que este ya sería el oficial, ya está revisado por el director de carrera. Así que finalmente es como un poco la misma estructura, solo que reduje un par de tareas y voy a explicar ahí en detalle. ¿Ya? Ya. Bueno, la unidad de trabajo, finalmente el programa de estudio pide... ¿Se ve la pantalla, chicos? ¿Se ve mi pantalla? Yo los perdí a ustedes. Bueno, el programa original ustedes saben que tiene 3 unidades, pero por este tema de la virtualidad y todo esto, vamos a trabajar 2, que datos ya saben en el currículum y la planificación de la enseñanza es lo que viene a continuación el día. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Bueno, reorganicé las fechas, dado lo que pasó con el paper y todo eso. Finalmente recuerden que la tarea 1 ya se entregó, ¿ya? El informe queda para la semana 3, que esta semana, creo que lo dejé para el día domingo, no me acuerdo. Ese lo habilité por UCampo, ¿ya? La tarea 2 va a quedar para la semana subsiguiente al informe, ¿ya? Y esta tarea más, no sé si más breve, pero la pueden entregar en el mismo grupo de trabajo que están haciendo los informes, ¿ya? Eh, Después, estos son los temas que hoy vamos a partir con el análisis del contenido, la estructura conceptual, sistema de representación, ¿cierto? Y fíjense, informe 1, tarea 2, después retroalimentación, ¿ya? Yo creo que la próxima semana le voy a entregar las tareas, como las instrucciones del informe 2, ¿ya? El informe 2 ya queda para la semana 7, que es de vuelta al receso, ¿ya? Entonces, semana 7 vendría siendo el receso. Hoy día estamos a 6, a 11, a 13, 20. Hay que sacar la cuenta, ¿ya? Después de eso viene una retroalimentación y después viene una evaluación oral de los contenidos que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, ¿ya? Después de eso viene una semana de receso. El informe 3 ya sería después del informe de la semana de receso. Después de esta semana vamos a dejarlo, bueno, yo trato de dejar un ratito asincrónico, pero siempre se hace poco ese trabajo asincrónico, pero esta semana, esta clase la vamos a dejar como ya trabajo asincrónico. Yo me conecto y se conectan los que tengan dudas del informe, empezar a construir el informe final. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero aclarar aquí, chiquillos? Bueno, y aquí consultas y entrega el informe final. Después la semana 15, semana de exámenes, 15-16, y cierre la semana 17. Semana 17. Recuerden que, bueno, esto lo habíamos dicho en la primera clase, que para la entrega, para optar al 7, se entregan los plazos determinados por cada día de atraso. Eh, Después del tercer día hábil, si alguien no lo entregó por alguna razón la tarea 1, todavía la puede entregar, pero ya tiene un día de atraso hábil, ¿ya? Entonces, después del tercer día de atraso, ya nota máxima 4. Pero parece que fueron 2 personas, así que si lo pueden entregar, entréguenlo, ¿ya? Finalmente las tareas hacen un 30%, pero finalmente quedaron 3 tareas, ¿ya? Que es la que ya enviaron y la que les voy a contar ahora, ¿ya? Informe, claro, pesa un 50%, pero no es que el informe 50% sea un puro informe. Recuerden que son 3 informes, ¿ya? Y el informe final. Pero el informe final no les va o sea, les va a requerir juntarse a trabajar, pero en el fondo el informe final es la corrección de los 3 informes anteriores. A lo mejor usted entregó el informe 1 y no sé, sacó un 5.5, yo le dije, y le dije, ojo aquí, esto está, hay que corregir, le faltó agregar esto. Entonces el informe final en el fondo es como el consolidado de los 3 informes anteriores. Corregir las cosas que yo o Germán les pueda anotar en el trabajo, y en base a eso, el informe final, ¿ya? Una evaluación oral, que es la que habíamos conversado hoy, y una coevaluación que se van a hacer entre ustedes, o sea, perdón, entre usted y su pareja de grupo, ¿ya? ¿Queda claro con esto, chiquillos? Ahora bien,
suena como grotesco a veces que uno se puede asustar, son 4 informes, pero si finalmente usted lo piensa, hace 3, son 3 y el último es la corrección de los 3. Entonces, o sea, es como conciliar todo en un puro informe, tomando en cuenta las observaciones que nosotros le vamos a hacer del informe 1, del 2 y del 3. ¿Se entiende eso, chiquillos, chiquillas? Y originalmente, claro, eran 5 tareitas, pero al final la dejamos en 2, perdón, en 3. Disminuimos en 2 esa cantidad y dejé entre medio fechas para retroalimentar y esas cosas. Bueno, y como también se lo había dicho, chiquillos, aquí no vamos a hacer un examen escrito, ni virtual, ni nada de eso. Aquellas personas que al final del semestre su promedio sea inferior a 4, el examen es presentar el informe final con las correcciones y eso va a ser de forma presencial en la universidad. Esa va a ser la única instancia que eventualmente nos vamos a juntar en la universidad. ¿Ya? ¿Les parece eso, chiquillos? O sea, perdón, eso lo habíamos como conversado. Aquí como que modifiqué un par de cosas en el sentido de que yo había puesto entre 3 y 3,9. No, todos aquellos que tengan promedio inferior a 4, si quieren tener la opción de aprobar la asignatura, tienen que, obviamente, si corrigieron en el informe final si el informe final ya está corregido, porque ya lo fue corregido el 1, 2 y 3, entonces es presentarlo. En la semana, ahí buscamos una fecha en la semana que corresponde. Puede ser el lunes de la primera semana o el lunes de la otra semana. O ahí vemos qué día puede ser. ¿Ya? Eh, Eso, bueno, aquí las justificaciones, esto es el formato de la asignatura, ¿cierto? Por ausencia o no rendición de las evaluaciones, deben ser presentadas tal como lo indica la orientación y elementos que ustedes conocen por parte de la institución. Así que eso, chiquillos, o sea, es básicamente el mismo que estaba, reduje 2 tareas y puse el desglose de cada uno de los elementos del curso. Yo le había subido el programa, voy a subir y este es el actualizado y este es el válido. Eso, al terminar la clase del día de hoy se los comparto. ¿Dudas, consultas con respecto a eso? Catherine quería hablar, Bárbara, ¿quién era? Anita, Brian, Francisco, Nayaret, Verónica. Esta silla yo me voy para abajo cuando... Todo bien, ¿ya? Entonces, bueno, dado igual ahí que ustedes saben que estamos haciendo un cambio de mando con Felipe, entonces ahí acomodamos alguna fecha, también yo también asumo mi responsabilidad de tener paper. Que aquí entiendan, chiquillos, y mi intención también es que yo entiendo, soy profe, quizás no tan viejo ni tan mayor, y entiendo que ustedes no es la única asignatura que tienen, entonces traté de dejar un espacio, ¿cierto? Ahí entre una y otra para que no se les vaya acumulando tanto. Ahora bien, si hubiera algo muy pendiente, todo se puede conversar, siempre y cuando estemos todos de acuerdo, ¿ya? Francisco. Profe, una consulta. La entrega de las tareas del informe van a quedar para el día viernes o para el día domingo, porque en una primera instancia se habló que era el día domingo. Sí, es el día domingo, es el día domingo. La El tarea día 1 la domingo. dejé para el día viernes porque pasó el tema y se extendió, pero lo vamos a dejar finalmente para el domingo a las 23:30. De hecho, el informe 1 está para el domingo a las 23:30. Así que sí, yo respeto eso que habíamos conversado originalmente porque a veces yo Ok. entiendo que los sábados Es uno que creo que avanza. en Ocampo el informe está habilitado hasta el viernes, creo. Ya, No estoy ya, seguro. ya, lo voy a revisar, pero si está para el viernes, es para el domingo esa semana, ¿ya? Sí, Ok, lo voy a revisar, Francisco, gracias. No, porque eso fue, sí, gracias. el informe, la tarea 01 fue netamente por el tema de que les compartí el paper equivocado. Ahora viene ese paper, para lo que vamos a empezar a trabajar ahora, no está Camila por acá, pero bueno, Camila ya lo leyó, yo igual les recomiendo, chiquillos, de forma obligatoria, que lo vayan leyendo con calma, ¿ya? O sea, porque de ahí también van a salir elementos para lo que viene ahora, ¿ya? Es como la bibliografía asociada a lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy, ¿ya? Así que eso. ¿Estamos, chiquillos? ¿Consultas, dudas, comentarios? Ya. Entonces, un poco para... ¿se ve bien ahí? Ya. Ajá. Como contextualizar, que me complica esta ahí, página, presentación de diapositivas. Ya. eh, Darle continuidad a esto, ¿ya? Ustedes con lo que están haciendo ahora en el informe 1 se van a dar cuenta que hay algunas facetas que lamentablemente, aunque usted
revise todo el programa de estudio, revise para atrás, revise para adelante, revise las evaluaciones, se va a dar cuenta que hay algunos puntos en los cuales no está presente o no está explícito, entonces finalmente esas van a ser problemáticas después, o sea, quizás van a, o no sé si problemáticas, cosas que son quizás susceptibles a mejorar, ¿ya? Entonces esa es la mirada que tenemos que tener, dado que pensando un poco en la tarea 2, en el informe 2, ¿cierto? Entonces, eh, primero quiero partir con esta como definición. Así, no, a mí no me gusta colocar cosas tan grandes en las presentaciones porque supone que en teoría PowerPoint es como el poder de lo puntual, ¿ya? Pero quizás no soy tan puntual, pero vamos a partir con la unidad 2, que es currículum, y voy a partir con esta como definición de Brousseau que dijo en el año 97, habla que una situación como un modelo de interacción entre un sujeto y un determinado medio que hace un conocimiento un recurso mediante el cual el individuo puede alcanzar un estado propicio. Entonces, una situación didáctica entonces es aquella creada intencionalmente por el docente. Fíjense, intencionalmente por el docente, ¿ya? Que permite al alumno adquirir e interiorizar un saber al mismo tiempo que la actividad realizada por ambos actores. En otras palabras, es un conjunto de relaciones establecidas entre los alumnos, alumnas y el profesor y profesora en un medio con la finalidad de lograr que los estudiantes se apropien de un nuevo saber matemático a través de problemas elegidos, y ahí eso un poco me suena también a lo anterior, pero se acuerdan que hay una faceta que hablaba de la elección de los problemas, ¿cierto? De tal modo que el alumno pueda aceptarlos, que actúe, que hable, que reflexione y que evolucione, ¿ya? Esto, si alguien quiere profundizar un poco, Brousseau 97, página 31, ¿ya? Entonces, una situación didáctica un poco no puede dejar al azar las cosas. Esto tiene que ver con la planificación, ¿ya? El profesor, si quiere trabajar un objeto matemático, un contenido matemático, ¿qué tiene que hacer? Tiene que planificarlo, tiene que intencionarlo y tiene que de cierta manera lograr que exista una interacción entre el profesor, el estudiante y lo que queremos que el estudiante aprenda, ¿ya? Entonces, quizás es ambicioso, ¿ya? De tal manera que el estudiante pueda lograr adquirir este conocimiento, pueda reflexionar con él y quizás, claro, la palabra evolucionar suena mucho y quizás podemos hablar, quizás que este aprendizaje sea significativo, saliendo un poco de aquí la idea, ¿ya? Entonces, yo me parto con, con esta definición de Brousseau, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a tratar de nosotros construir, planificar, organizar, identificando, porque usted, eso que planteaban ayer al principio de que, pero profe, a lo mejor si reviso todo, a lo mejor no voy a sacar nada con revisar todas las actividades y al final esta faceta no se va a lograr, ¿ya? Entonces finalmente eso que decía la compañera es una problemática. Y esas problemáticas quizás pueden repercutir en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Pero como ustedes son profesores, se están formando, entonces por lo tanto, para que eso no ocurra, ¿qué debería ocurrir? Usted debería intencionar, eh, quizás si dio cuenta, no sé, voy a inventar, o sea, no tanto inventar, porque tiene que ver un poco con el informe 2, que todavía no les quiero contar de eso, porque ustedes están pensando en el informe 1. Usted va a detectar una problemática en alguna faceta. Y como bien dijo Verónica, yo le voy a decir que también en nuestras facetas donde le vamos a hacer un doble clic va a ser en la cognitiva y en la epistemológica. Entonces, si usted ve que la cognitiva o la epistemológica o ambas están disminuidas en un OA, ya sea en el OA que presenta el grupo de Nayaret, o el OA que presenta Verónica, o el OA que presentó Cristóbal, entonces ahí hay una problemática y hay que ver qué es lo que está pasando, ¿ya? En este contexto, el análisis didáctico, ¿qué es? Es un procedimiento para el diseño, el desarrollo y evaluación de los temas escolares, ¿ya? Es un tema específico, ¿ya? Lo específico que le vamos a dar nosotros, en este caso, va a ser el dato y azar, y la estadística y la probabilidad. ¿Qué se realiza? Se hace una planificación en un tiempo determinado, ¿ya? Y se fundamenta, y la base de esto es el currículum, ¿ya? Es lo que a lo mejor si ustedes se vienen a trabajar a otro país, a lo mejor ellos también van a tener un currículum. En Bolivia yo he visto los planes y programas allá y no son tan iguales a nosotros, en Perú tampoco son tan iguales, ellos toman otros elementos, ¿ya? Ellos sí, quizás la faceta ecológica
la tienen en un nivel un poco más avanzado que nosotros, ¿ya? Entonces, pero finalmente nuestra base es el currículum. Aunque estemos, aunque nos demos, aunque después que terminen de estudiar ustedes se den cuenta que el currículum tiene muchas falencias, bueno, quizás ustedes están solo llamados a esas falencias a trabajarlas y hacer actividades y planificar e intencionar el aprendizaje para que, no sé, pues si usted detectó que lo cognitivo era bajo, bueno, logremos que usted como profesor en su actividad que va a planificar ya logre avanzar quizás de nivel bajo a un medio y quizás, ¿por qué no a un nivel alto? ¿Ya? Y este análisis didáctico al mismo tiempo está compuesto como de cuatro grandes eh, pasos que tenemos que hacer. ¿Ya? El análisis didáctico, primero el análisis de contenido, después el análisis cognitivo, el análisis de la instrucción y el análisis de la actuación. ¿Ya? Y este es como este como mapita conceptual que vemos acá, va a ser como lo que vamos a ir estudiando en la unidad 2. Y en base a esto, nosotros vamos a construir un poquito, todavía pero vamos un poquito pensando en el informe 2. ¿Ya? Análisis didáctico entonces se divide como en cuatro, se trabaja como en cuatro, uno lo va trabajando en cuatro áreas, ¿ya? La primera área, que tiene que ver con análisis del contenido, ¿a qué se refiere el análisis del contenido? El análisis del contenido al mismo tiempo se subdivide se trabaja en tres criterios. Primero con el análisis conceptual, los sistemas de representación y análisis fenomenológico, ¿ya? El análisis conceptual integra y relaciona diferentes conceptos, procedimientos de un tema y sus relaciones, su forma de representación, los contextos que responde, ¿ya? Usted sabe que si va a enseñar media, por ahí alguien también lo comentó, de hecho en el correo de Brian también venía un poco de eso, de lo que quizás preguntaban ayer. Para saber la media no solo tengo que saber media, tengo que saber muchas cosas hacia atrás, ¿ya? Para calcularla, para entender lo que es el coeficiente de variación. ¿De qué depende así, chiquillos, el coeficiente de variación? Si yo les pido, estudiamos este objeto, estudiamos el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación, chiquillos, chiquillas? ¿Qué es el coeficiente de variación? ¿O cómo se calcula? Las dos preguntas. ¿Cómo se calcula y qué es el coeficiente de variación? ¿Qué es? Bárbara, no sé, Francisco, Nayaret, ¿qué más está por ahí? Verónica, Cristóbal. Si yo le pregunto, dos preguntitas. ¿Qué es el coeficiente de variación y cómo se calcula? ¿Coeficiente de variación de Pearson? No. Coeficiente de variación de Pearson. No, esa es la correlación. O sea, perdón, sí, la correlación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Miren, aquí no tengamos, como se dice, no tengamos miedo mientras estamos online y mientras yo les pregunto, no me acuerdo lo que es el coeficiente de variación. Bueno, coeficiente de variación. ¿Ya? Yo, si obviamente las cosas, y voy a ser súper así básico, voy a ver el Wikipedia. Pero miren, ¿qué me dice el coeficiente de variación? El coeficiente, ¿se ve lo que se ve en mi pantalla, chiquillos? El coeficiente de variación, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la fórmula? Veo, ¿no? La ¿Qué dice razón entre la desviación eh, es- estándar y el ¿Ya? promedio, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, por lo tanto, si usted tuviera que enseñar el coeficiente de variación, entonces, lo primero que tendría que tener claro es que sus estudiantes tienen que saber qué es lo que es el promedio, porque el coeficiente de variación depende del promedio, y también tendría que tener claro que sus estudiantes o alumnos o alumnas sepan lo que es la desviación estándar, ¿cierto? Y a lo mejor, para saber qué es lo que es la desviación estándar, ¿qué es? Bueno, es que me dice cuán fina es una muestra, o perdón, es un conjunto de datos, y bueno, y depende de la muestra. Entonces, ¿qué es la muestra? Entonces se dan cuenta que para enseñar un contenido, los contenidos no están aislados, tienen como, como un grafo, si lo quiero decir, o un mapa conceptual. El coeficiente de variación tengo que saber la media, la desviación estándar. Pero para saber la media necesito saber que tengo que la cantidad de datos y la suma o la sumatoria. ¿Ya? Entonces ahí me aparecen otros conceptos. Me gustó lo que tú dijiste la razón. Entonces, chuta, la coeficiente de variación es una razón. ¿Qué es una razón? Me aparece otra rayita a la idea de razón. ¿Ya? Y bueno, y también si yo quiero ver qué significa, en qué contexto los puedo aplicar, el coeficiente de variación me dice
cuán homogéneos o heterogéneos son los datos. ¿Ya? Si yo tengo dos grupos de estudiantes con rendimiento académico, quiero saber cuál de los dos grupos es más o menos homogéneo. ¿Ya? Entonces, aquí apunta entonces la estructura conceptual, que no es solo el contenido solo. Si yo quiero trabajar coeficiente de variación, con este simple ejemplo, yo me di cuenta que depende de otras cosas. Al solo hecho de mirar la fórmula. Al solo hecho de mirar la fórmula, yo sé que el coeficiente de variación depende de la media y la desviación estándar. Y si el estudiante no sabe, o no sabía, o no aprendió lo que era la desviación estándar, ¿se entiende, chiquillos? Más o menos, ¿a qué apunta esto? Por ejemplo, si yo le hablo de una distribución normal, ¿cuáles serían las relaciones, o los conceptos, o los procedimientos asociados a una distribución normal? ¿Cuáles serían los conocimientos asociados a una La distribución normal? varianza y la media, ¿no? Ya, muy bien, la varianza y la media, perfecto. ¿Qué más? ¿Es solo la varianza o la media? Ya, esa es como la idea fundamental, ¿cierto? La varianza y la media. Porque también una distribución normal habla de una estandarización, ¿cierto? Por ejemplo, Ah, sí. también habla de una probabilidad asociada, una función de distribución, una función de densidad. Entonces, ¿cuántos conceptos asociados a un puro concepto matemático? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Si yo, por ejemplo, alguien lo dijo hace un rato, ¿qué es la correlación de Pearson? Ya, chiquillos, hoy día los planes y programas en tercero medio en estadística se han modificado, ustedes saben, en estos últimos 4 años, ¿cierto? Hay ajustes curriculares, ¿cierto? Justo vino el tema de la pandemia y algunos están en decreto en trámite, pero ustedes saben que antiguamente, o quizás cuando ustedes no estudiaron la correlación de Pearson, o si quizás lo estudiaron porque venían de un colegio, quizás tenía otro objetivo de trabajo. Pero si yo le hablo a ustedes de la correlación de Pearson, ¿qué elementos van asociados a la correlación de Pearson, chiquillos? En estadística, ¿qué necesita usted hacer? Bueno, tiene que ver un poquito con los aprendizajes esperados, pero quizás más profundo que eso. Para trabajar una correlación de Pearson, ¿qué necesita usted? ¿Qué elemento necesita usted para una correlación de Pearson? Varianza, desviación estándar. Claro, eh, quizás puede ser más específico. Necesitamos la desviación estándar. Pues la desviación estándar necesita de la varianza. Y quizás ahí hay una interrelación entre los contenidos para calcular la correlación. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita para o qué más puede llegar con qué significa una correlación? ¿Cierto? Tiene que ver con la dispersión de los puntos en un plano, entonces por lo tanto también necesita la idea de pendiente, de coeficiente de posición, de ecuación de la recta, ¿ya? Porque finalmente eso es lo que uno calcular por calcular, ustedes saben que Excel o GeoGebra les calculan dos tiempos, u otro programa les va a entregar el R o el R cuadrado en dos tiempos. ¿Pero qué es? ¿Cómo se construyó eso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las relaciones que se crean dentro de él? Entonces, es muy importante esta estructura conceptual que uno se hace de un contenido. Usted a lo mejor, Francisco, te va a preguntar a ti mismo, ¿qué eligieron ustedes? ¿O cuál fue tu tema? ¿Cuál fue tu OA? ¿Cuál fue el OA de la verdad ustedes? que no recuerdo específicamente ahora. Ya, pero ¿quién sabe que, no sé, ya, Náyade, ¿cuál fue su OA de trabajo? El de octavo creo que fue el de ustedes, ¿no? Ya, el de octavo. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué contenido hay presente en ese OA de octavo? Háblame un contenido nomás de ese OA de octavo. Los cuartiles, ya, perfecto. Los cuartiles, ¿qué interrelaciones o relaciones existen en realidad los cuartiles son las medidas de posición, ¿cierto? Pero, ¿qué necesita usted para poder llegar a ese cuartil, a los cuartiles, al cálculo de los cuartiles, al cálculo del primero, el segundo, el tercero? ¿Cuáles son las interrelaciones que se generan a ese contenido? Saber, bueno, muy bien, saber calcular las medidas de tendencia central. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Puede ser para atrás o para adelante, porque no estoy diciendo que tenga que solamente ver con el aprendizaje previo, porque si yo voy a enseñar algo y ustedes yo creo que lo han vivido cuando los estudiantes a lo mejor en las prácticas, a lo mejor lo han observado. Profe, ¿para qué me sirve eso? La típica pregunta de a veces los estudiantes que no tienen un cariño o no les va muy bien en matemáticas, yo no les está hablando no sé, pues de un cuartil uno, pero profe, ¿qué son los cuartiles? O sea, ¿para qué me sirve eso? O la típica pregunta o el tipo meme que aparece, ¿me va a servir para ir a comprar pan? Entonces, ¿qué relaciones tienen ya?
para quizás para atrás, como dice Nayadet, saber la medida de tendencia central, ¿cierto? Saber calcularla, saber interpretarla, y para adelante, ¿qué otra relación se podría, o qué otra interrelación se podría generar con los cuartiles? Perdón, claro, con los cuartiles. Aparte de la medida de tendencia central, chiquillos, todos pueden aportar. Bárbara, Verónica, Anita, Cristóbal. Ya, muy bien. Diagramas de caja, ¿cierto? Los diagramas de caja van íntimamente, íntimadamente, no íntimamente otra cosa, van relacionados directamente a los cuartiles y la interpretación que ellos tengan. Y finalmente también eso va asociado, aunque usted no lo crea, quizá un poco a la deviación estándar. Porque si la cajita era más chica, era más delgada, más ancha, dato típico, ya el máximo, el mínimo, se dan cuenta que si yo solamente quiero trabajar cuartiles, ¿cuál es la estructura conceptual que rodea a los cuartiles? No es solamente calcular un cuartil por calcularlo o sea, está ahí porque responde a una orden lógico de cosas que alguien ya lo pensó. Pero si usted como profesor va a enseñar eso, tiene que tener presente que hay contenidos hacia atrás, hay aprendizaje hacia atrás, como aprendizaje esperado, como le llamamos a veces, que tributan a eso, ¿ya? Pero para adelante también. Y si hablamos de un diagrama de caja, ahí aparece quizás saber leer los ejes, saber leer el gráfico, qué representa el eje Y, qué representa el eje X, ¿ya? Entonces se dan cuenta que un contenido chiquitito puede generar una interrelación de conexiones tremendas. ¿Se entiende la idea de lo que es una estructura conceptual de un contenido? Su forma de representación, cuando hablamos de la covarianza, de la correlación, recuerden que eso también se puede mirar gráficamente con la nube de puntos, ¿ya? Se puede calcular mediante una fórmula, quizás se podría representar, quizás, no sé, compararlo con el cero para obtener alguna relación, ¿ya? A los contextos, ¿ya? Contextos donde yo puedo aplicar esto, ¿ya? Una estructura profunda, ¿se entiende, chiquillos? Es como un grafo bien robusto, o si lo queremos llamar, o como se llama, mapas conceptuales también bien sencillo, que cada línea tiene una conexión. ¿Se entiende, chiquillos, lo que sería la estructura conceptual cuando yo analizo el contenido? ¿Dudas, consultas hasta ahí? Catherine, Brian, Verónica. Ya. Bueno, No, profe, todo claro. pero perfecto, cualquier cosa, interrúmpame nomás, si yo no tengo drama en eso. Con tal que no me grite para que no me deje sordo, todo bien. ¿Ya? Entonces, como dijimos, estamos haciendo un análisis didáctico, lo primero que miramos es el análisis de contenido. ¿Ya? El análisis de contenido tiene tres aspectos importantes: la estructura conceptual, que es como lo que estábamos conversando recién; los sistemas de representación, que son que recogen los diferentes modos en los cuales es posible representar los conceptos y procedimientos y sus relaciones. Ya, no sé, como voy a quedarme con el mismo ejemplo de la correlación de la DR de Pearson, o de la correlación lineal. Ya, vamos un poquito más allá, la correlación lineal. No es solamente la ecuación de la recta, también es su gráfica, también lo puede quizás representar el R de Pearson. Y con todas esas tres cosas yo podría mirar así, tener un panorama general. ¿Ya? A lo mejor uno siempre en estadística cuesta más, pero a veces quizá uno, lo primero que dice, ya, distintos tipos de representación, funciones. El típico ejemplo que siempre se ocupa. Las funciones pueden ser algebraicas, pueden ser diagrama sagital, puede ser mediante tabla, puede ser mediante, no sé, una maquinita que genera valores, qué sé yo, pero en estadística pensar en las distintas representaciones de una idea matemática en estadística. ¿Se acuerdan la clase pasada que yo les mostré, les pregunté por la desviación media? Algunos me hablaron del valor absoluto, me hablaron de la fórmula, pero cuando yo les pregunto distintas representaciones, yo les mostré la geométrica. También geométricamente se puede representar una desviación media. Yo puedo calcular la media, representarlo como una recta y ver cuán cercanos están los puntos, y si yo sumo la distancia de todos esos puntos, debiera ser cero, ¿ya? Debiera ser cero, ¿ya? Entonces, por lo tanto, siempre se pueden representar, cuando yo veo un contenido, tengo que tener claro y tener a la vista qué son los sistemas de representación. Y el tercer punto, que nosotros, bueno, hoy día vamos a terminar, vamos a ver la estructura conceptual, pero también lo que vamos a ver después es el análisis fenomenológico, que tiene que ver con los contextos, con las situaciones, con las problemáticas que dan sentido a este contenido. ¿Ya? Ya. ¿Qué significa una correlación de Pearson? ¿Pero qué significa en un contexto?
¿Qué significa un cuartil? No sé si estás por ahí, Nayade. ¿Qué significa un cuartil en un contexto? ¿Qué significan los cuartiles? ¿No? ¿Cómo tú podrías contextualizar ese contenido, cuartiles, para que lo entienda un estudiante que no lo había visto antes o que, que solo conocía la media? ¿Ya? ¿Cuáles son las situaciones y los problemas que dan sentido a esto? ¿Ya? ¿Qué significa cuando yo hago un diagrama de caja, como decía Cristóbal, y que en ese diagrama de caja hay en el GeoGebra o Excel coloca unos puntitos abajo, los famosos datos atípicos que le llaman, o los outliers? ¿Qué significan? ¿Tendrán que ver con los cuartiles? ¿Se entiende, chiquillos? Chiquillas, ¿me escuchan? ¿No? Este tema es bastante desafiante e interesante, porque cuando uno hace este tipo de análisis, por lo general, esto en álgebra y en funciones como súper, no estoy diciendo que sea fácil, es más común verlo, pero en estadística tratar de quizás buscar contextos, yo creo que el análisis fenomenológico en estadística de probabilidad o en datos y azar, yo creo que es como lo más fuerte. ¿Dónde encuentro, no sé, alguien quería hablar, no me acuerdo quién era, Cristóbal parece, hablar de las permutaciones? ¿En qué contexto yo puedo, o su boa que habían seleccionado parece que era de permutaciones, ¿no? ¿Era tú, Cristóbal, o no? No, ¿No? ¿Y cuál era tu contenido, Cristóbal? ¿Tu objetivo variable era aleatoria. variable aleatoria? Ya, ¿en qué contexto o qué situación puedes darle para no solamente el cálculo de la variable aleatoria? Hacia ahora no se me ocurre, profe. Claro, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa si ustedes están en una clase y usted va a enseñar variable aleatoria y Cristóbal sabe calcularlo de todas las maneras posibles, se sabe hasta la tabla de memoria, sabe ahí el tema de los dados, todo es ahí espectacular. Pero, profe, ¿dónde puedo, en qué situación puedo encontrar una variable aleatoria? Entonces ahí vienen los desafíos, ¿ya? Y eso es importante, chiquillos, porque se van a encontrar ustedes en la práctica de que cuando uno hace clase en colegio, yo hago clase en el Instituto Técnico Profesional y aún así los estudiantes cuestionan, ¿para qué me sirve esto? Si yo voy a trabajar, no sé, controlando un microprocesador, o yo voy a trabajar en recursos humanos, siendo que la estadística, la media, la idea más sencilla, eh, es profundo la interpretación que tiene eso. Cuando el INE da sus resultados, el sueldo mediano de los chilenos es tanto, pero ¿por qué no dijo el sueldo promedio de los chilenos? ¿Ya? Entonces, claro, pero se lo dejo como reflexión. ¿Se entiende, chiquillos, aquí que estamos, cierto? Hoy día partimos porque dado a lo que decía Nayadet al principio, que claro, han detectado los que han avanzado en el trabajo que hay algunas facetas que están muy bajas. Aunque yo analice las 10 tareas, las 15 tareas, o a lo mejor analizo el texto completo de este programa, los programas de estudio del ministerio, a lo mejor no voy a lograr que la faceta ecológica llegue a un nivel medio. Con suerte va a llegar a un nivel medio. ¿Ya? Entonces quizás es una problemática, porque a lo mejor si yo analizo los textos de quizás de nuestros países vecinos, como Perú, a lo mejor esa faceta logra un nivel alto, y aquí en Chile logra un nivel medio bajo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Entonces ahí hay que cuestionarse, ¿ya? Entonces después que identifico ciertas problemáticas, yo voy a hacer un análisis didáctico para poder trabajar algo con los estudiantes, ¿ya? Para poder lograr intencionar un aprendizaje. Voy a crear ahí un círculo virtuoso, o no está en círculo a veces, ¿ya? Entonces voy a primero estudiar el análisis del contenido, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero enseñar? ¿Ya? ¿Cuál es la estructura conceptual que tiene un contenido? ¿Ya? Consulta, chiquillos y chiquillas. ¿Se entiende? Vayan preguntándome, vayan interrumpiéndome, ¿se entiende lo que estoy contando, no? Yo al final de la clase les comparto esta presentación. Es que esta presentación está como hasta el análisis de conceptual y después la próxima semana le voy agregando el análisis del sistema de representación, entonces, pero igual se la voy a ir compartiendo clase a clase y después ustedes la van actualizando. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, chiquillas? Bueno, aquí cuando uno habla de análisis didáctico, si bien yo partí con lo que habla Brousseau de situación didáctica, lo que Brousseau es todo un marco teórico, ¿ya? El análisis didáctico no trabaja con un marco teórico, no se casa con un marco teórico, sino como que más bien usa algunos marcos de referencia, ¿ya?
Y el marco que usa es de, o sea, donde toma elementos es de Rico, ¿ya? Luis Rico creo que se llama, el 2013 en la página 15. Entonces, si alguien también vuelve a insistir, ¿ya? Quiere profundizar en esto, puede recurrir aquí a estos referencias que yo le estoy haciendo. Ahora bien, vuelvo a insistir, aquí el objetivo no es que usted, o sea, yo también trato de que como fomentar un poco que usted también googlee, vaya a Google Académico u otra instancia y sepa buscar en la web, sepa comparar, ¿ya? Si usted está buscando el paper de Luis Rico del 2013, bueno, coloca en Google y a lo mejor le va a aparecer, pero uno tiene que empezar a comparar y ver si es el que necesitamos o no, ¿ya? Todo ese tipo de cosas también yo le invito a que lo haga, es un ejercicio bastante importante, ¿ya? Bueno, ¿qué dice Rico? Que la construcción de una estructura conceptual es un proceso que se preocupa por la naturaleza de las definiciones y del lenguaje, que trata de encuadrar los términos y sus interconexiones. ¿Ya? Se genera una suerte, como les decía, de grafo, llamémoslo, o una suerte de mapa conceptual. ¿Ya? Principios orientadores de este análisis son la naturalidad, la aplicabilidad, la complejidad y la simplicidad. ¿Ya? Miren, no sé si se aprecia ahí. Este es un ejemplo de un análisis de contenido como una suerte de mapa conceptual. Aquí el estudio que no sé, se ve, chiquillos, o se ve muy chiquitito ahí, ¿se alcanza a apreciar o no? Es un mapa conceptual. ¿Ya? Es un mapa conceptual que, no sé, pues, lo que quería trabajar aquí la persona era coeficiente de variación, pero se dio cuenta que el coeficiente de variación ya ha ligado todos estos conceptos asociados. ¿Ya? Él quería trabajar coeficiente de variación, entonces el coeficiente de variación, mira, aquí está el coeficiente de variación como la última parte, ¿ya? ¿Por qué te ríes, Francisco? ¿Porque quería estudiar el coeficiente de variación y Porque, tenía que saber todo esto? ¿O porque no se ve? exacto, porque es denso. O sea, todos los contenidos que tenían prácticamente casi, si quiero ver algo, tengo que marcar todo lo que está el otro año hacia atrás, tal vez. Claro, sí, y ese es como un poco el mensaje, o sea, yo aquí nadie, ni yo, ni se va a saber todos estos contenidos de memoria, porque probablemente si tú me dices, calculemos, ¿cómo es la fórmula para calcular el percentil 75 para datos agrupados? Probablemente yo no me la sepa la fórmula de memoria, pero yo, bueno, googleo, la busco en un libro, en una bibliografía adecuada y la uso, y la sé usar. Pero lo que al menos se pide aquí, como claro, quizás se ve como grotesco, como dices tú, da como un poco risa, pero finalmente tienes que al menos tener presente que el coeficiente de variación persigue, tú tienes que al menos saber que existen interrelaciones con otros contenidos que a lo mejor lo trabajaron antes y a lo mejor con contenidos que van a ir después. ¿Ya? A lo mejor el coeficiente de variación te va a servir después para trabajar en distribuciones, qué sé yo, porque si las distribuciones son bien homogéneas, a lo mejor la distribución normal no va a calzar muy bien ahí, no sé, pero estoy como entendiendo y tratando de explicar que aquí esta es una tesis de un chiquillo de la Universidad Católica de Valparaíso, que el objeto de aprendizaje dentro de un contexto, ¿cierto? Habían varias cosas, era trabajar el coeficiente de variación. Ese era como su objeto matemático. Pero tuvieron que primero hacer un análisis de la estructura conceptual de este contenido. Entonces, la estructura conceptual del contenido no era solamente saber, bueno, el coeficiente de variación depende de la desviación estándar. Bueno, ahí está la desviación estándar. Bueno, ¿y la desviación estándar de qué es lo que es la desviación estándar? Alguien me dijo, depende de la varianza. Pero la varianza, ¿qué es? Una medida de dispersión. Y una medida de dispersión también se puede mirar el rango. Quizás aquí le faltó la desviación media, ¿ya? Finalmente una medida de dispersión. ¿Ya? Bueno, si yo voy a pero la medida de dispersión, ¿cuándo se hace? Cuando son datos. ¿Y los datos de dónde pueden venir? De una población o una muestra. ¿Y qué saco yo de la población o una muestra? Saco variables. Y ustedes saben que las variables también pueden tomar al menos dos naturalezas distintas. Y finalmente, ¿eso de qué es? De la estadística descriptiva. Entonces ahí lo acoté. Porque si alguien, pero ¿y la estadística inferencial calza acá? Sí, pero bueno, este es la línea general, como lo que engloba todo. Porque quizá aquí en paralelo podría haber otro mapa, o sea, otro mapa conceptual que diga estadística inferencial y que converse con algunos de estos contenidos. ¿Ya? Variable continua, cuantitativa, con la binomial, con la normal, qué sé yo. Pero se entiende lo que tendría. Y aquí miren, por ejemplo, la Nayadet hablaba que ella está trabajando en octavo básico el concepto de cuartiles,
¿ya? Y por aquí están los cuartiles, miren. ¿Y los cuartiles de quién están, que aquí están asociados con la medida de posición? Y la medida de posición, ¿de dónde se obtienen? De los datos. Pero también ella lo dijo, de dónde también, también qué es importante saber para esto, la medida de tendencia central, la moda, la mediana, el promedio, ¿ya? Y también de a quién se lo voy a calcular a datos. Y los datos, ¿cómo pueden venir? De tablas y gráficos u otra cosa. Podrían venir, no sé, quizás ahí en una hojita, en un Excel, en una base de datos. Bueno, una tabla es una base de datos finalmente, ¿ya? Puede ser base de datos estructurada y no estructurada, y ahí se dan cuenta que nos podemos agrandar, pero tenemos que embarcarnos en el estadística descriptiva, ¿ya? Bueno, ¿y estos datos de dónde vienen? Población o muestra. Y quizás aquí también podríamos ser más específicos, porque recuerden que la desviación estándar, cuando es de una muestra, la fórmula es n-1, cuando es de una población se divide en n, ya son estimadores que son, ya, pero no nos vamos a entrar en eso, ya, porque los programas de estudio piden trabajar con muestras, pero eventualmente eh, también hay que tenerlo presente. ¿Se entiende, chiquillos, qué es lo que sería un análisis de contenido? Solamente la estructura conceptual, solamente la estructura conceptual. ¿Dudas, consultas hasta acá? Brian, Anita, Bárbara, Catherine, Verónica. Tengo todo identificado, como dice ahí, como se decía antiguamente. ¿Ya? Eh, Magdalena. No, profe, ninguna duda, la verdad. Todo claro. Tienen que, estas clases, tienen que tratar de visualizarlas, pensando en lo que ustedes van a tener que tomar una problemática con lo que están haciendo ahora y tomar quizá un puro contenido. No sé, como dijo, a lo mejor Naya va a tomar los cuartiles. Y quizás trae más cosas, pero ella solamente cuartiles. Entonces va a tener que primero hacer bueno, ¿por qué tomó cuartiles? Porque, no sé, la faceta epistemológica estaba baja o no estaba tan alta como yo esperaba. Entonces, y ahí yo voy a empezar a construir y hacer un análisis de contenido. ¿Ya? Este es un ejemplo de estructura conceptual cuyo eje central es la estadística descriptiva. ¿Ya? Si este eje hubiese sido estadística general, se nos agranda, porque tenemos que sumarle los elementos de diferencial. ¿Ya? Bueno, aquí hay uno que, este lo googleé, la verdad, chiquillos, ¿ya? Pero miren, aquí hay también un ejemplo de estructura conceptual cuyo eje es la probabilidad. Miren, la probabilidad va de la mano con el contexto, ¿ya? Con la representación gráfica, con la fenomenología, como les dije, ¿ya? Con el concepto. Aquí está como súper general. También ustedes saben que probabilidades también tiene que ver lo importante, lo simbólico, algo de lógica, las leyes de Morgan, algunas definiciones como suceso, espacio muestral, probabilidades, cuando es un caso discreto, o sea, concreto, perdón, ¿ya? Entonces, esto es como un ejemplo más general que el otro, pero finalmente si yo quiero trabajar probabilidad, ahí tengo que ver qué elementos necesito o qué interrelaciones se generan con este contenido, ¿ya? ¿Qué necesito también? Álgebra, de suceso, algunas herramientas. Quizás aquí también faltó en el anterior, quizás aquí también faltó, no sé, bueno, también depende de las herramientas tecnológicas, quizás aquí también yo creo que a mí me gusta eso, las herramientas tecnológicas que quizás faltó en alguna parte, conectarlo en algún lugar, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Y miren, y con esta idea terminamos, ¿ya? Después que yo, por ejemplo, esta estructura conceptual, comillas, no es que sea eso, pero se puede mirar. Si miramos esto como una red de contenidos, ¿ya? Hay colegios en los cuales tienen otro formato de planificación, ¿ya? A veces hay colegios que tienen, de acuerdo a sus lineamientos como institucionales, ellos no piden hacer una planificación clase a clase, con inicio, desarrollo, cierre, ellos más que todo les piden una red de contenidos, ¿ya? Este semestre te toca trabajar séptimo básico, tienes que partir con razón y proporciones, y les pide hacer una red de contenidos, ¿ya? Entonces también esta estructura conceptual les puede servir a ustedes para trabajarlo y para construirlo pensando que fuera una red de contenidos, ¿ya? Entonces, solo a modo de ejemplo, y quizás yo también no me acuerdo, con un grupo conversé la semana, puede haber sido el de Catherine, no me acuerdo,
un grupo me preguntó que había elegido, parece que distribución normal o algo así, y me preguntó, profe, ¿tengo que resolver esos ejercicios? O sea, o esas actividades que están ahí. Y ahora les pregunto a todos, si yo, por ejemplo, Cristóbal está haciendo correlaciones, no sé, Naya está trabajando con percentiles, cuartiles, ¿es necesario que usted haga los ejercicios antes? No, no es parte de la tarea, no es parte que ahora, pucha, profe, ahora nos va a agregar que más encima tenemos que resolver las actividades. Pero consulta, yo como colega, ¿ustedes creen que es importante que haga esas actividades, las resuelva antes usted? Sí, ¿cierto? O sea, y quizás si les da tiempo las actividades que van a hacer en esta, que van a proponer ahora, traten de resolverlas ustedes, porque también es parte de un aprendizaje, como decía Felipe. A lo mejor si yo no soy experto en permutaciones y por eso elegí permutaciones, bueno, hago las actividades propuestas, trato de entenderlas, porque a lo mejor a todos se nos olvidan las cosas cuando, no sé, pues si usted va a entrar a trabajar a un colegio en 1 o 2 años más y le van a decir que trabaje séptimo y octavo, y va a estar 2 o 3 años trabajando en séptimo y octavo, cuando pase, ¿sabes qué? Ahora va a ser tercero y cuarto. Y a lo mejor los contenidos de tercero y cuarto, si bien la matemática hay unas, qué sé yo, los contenidos de tercero y cuarto medio no son los mismos de séptimo. Y quizás a lo mejor ahí trabaja, no sé, inecuaciones, voy a inventar, y usted ya no se acuerda cómo se hacían las inecuaciones. Entonces, uno igual lo importante es también ir como resolviendo esas cosas. Esto como un paréntesis, ¿no? Y aquí quiero llegar con que la estructura conceptual le sirve para que usted se arme una red de contenido. Entonces, a lo mejor ahí usted si usted mira esta estructura conceptual como una red de contenidos, quizá va a haber algunos conceptos que usted no se acordaba cómo se definían. Entonces ahí usted podría buscar algunas definiciones, todo modo de ejemplo, ¿ya? Porque quizás usted podría tomar la definición que propone el texto de estudio del ministerio. Pero, por ejemplo, yo no me acuerdo qué es lo que era la varianza. Yo la sé calcular, yo sé que en Excel coloco igual var y me lo entrega al tiro. Yo sé que GeoGebra le coloco variance y me lo calcula al tiro. Yo sé que R le coloco, no sé, un comando y me lo entrega al tiro. Pero ¿qué es la varianza? Entonces, si usted tiene una regla de contenido con todas las cosas que tiene que trabajar y todo lo que están alrededor del contenido que yo voy a trabajar, y no me acuerdo qué es la varianza, y usted tiene esa red de contenido, usted podría ir a buscar una definición para acordarse qué es lo que es. Aquí las tomé solo a modo de ejemplo, chiquillos. Aquí la varianza, Tomeo lo define como que es la media aritmética de los cuadrados, de la división de los datos, a su media aritmética, se simboliza por ese cuadrado, y según la definición de Tomeo, y ahí me entrega una forma. ¿Ya? Ah, ya. No me queda tan claro esa definición. Bueno, voy a otra definición, ¿cierto? Y ahí voy recordando qué es lo que es, porque a veces algunos autores, no sé, cambian la S. Ahora bien, ustedes saben que hay una diferencia entre muestral y poblacional, ¿ya? Pero siempre importante, a lo mejor yo tengo esta red de contenido a la vista, pero a lo mejor una de estas cosas yo no me acuerdo exactamente qué es lo que es. ¿Qué hago? Bueno, voy a la definición, busco un libro bueno, busco un googleo y hago las comparaciones, me acuerdo cómo se resuelve, porque a lo mejor sí se calcula el coeficiente de variación, pero no me acuerdo cómo calcular los cuantiles, si bien no está tan cerca, pero quizá a lo mejor es importante que yo lo pueda recordar, ¿ya? Aquí tampoco no quiero como dejar la idea de que tiene que saberse todo esto, pero sí al menos saber identificar que tienen ciertas relaciones. Y si les da el tiempo y pueden recordar, eso es un consejo mío, traten de hacerlo, chiquillos. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chiquillos? La idea. Ya. Miren, son las 11:25. Hagamos lo siguiente. Les voy a mostrar las instrucciones de la tarea 2, ¿ya? Nos tomamos unos 15 minutos de break y después el que quiera, después como que los libero. Pero yo no me voy a desconectar, pero voy a quedar disponible para aquellos que me quieran, se pueden juntar por grupo o me pueden hablar de forma individual y hacemos una sala de chat. Bueno, así de cierta manera porque también una de las cosas que ustedes ven en la planificación, yo les pongo ahí trabajo asincrónico, porque lo que pretendo tampoco no es estar las 3 horas hablando. Está bien que podamos conversar de como me preguntó Naya al principio o Cristóbal, pero el segundo bloque nos queda menos para que ustedes puedan ir revisando, ordenando las ideas de las tareas o trabajos que tienen que entregar, ¿ya? Entonces voy a explicar la tarea 2, ¿ya? Y después en 15 minutos nos juntamos y aquellos que tengan dudas, nos juntamos así como los tres o los dos, si está todo el grupo o si está un representante del grupo. ¿Les parece? ¿Ya? Los demás, Francisco, ya, perfecto. Pero la idea, chiquillos, es
no es que la clase termina a las 1, el profe terminó a las 12, tengo una hora libre. Aproveche ese tiempo. ¿Ya? Aproveche ese tiempo para ir revisando, ordenando, ver si estoy muy perdido, estoy haciendo el gráfico araña, estoy calculando bien los niveles de las facetas que estoy calculando, qué sé yo. Todo eso, conversémoslo, muéstreme lo que está haciendo. Sabe que tengo esto gráfico, no me sale esto, o estoy enredado, tengo 15 puntos, será necesario evaluarlo los 15, lo que conversamos al principio. ¿Ya? Y que ojo chiquillos ahí, ¿ya? Y la tarea 2. ¿Dónde la tengo? Tarea 2, tarea 2, tarea 2. La voy a subir también. Igual falta para esto, chiquillos, pero no la deje para última hora, ¿ya? Miren, tarea 2. Bueno, pueden trabajar en los grupos establecidos, ¿ya? O sea, en parejas, en las parejas que ya están trabajando, ¿ya? Extensión, una página, también un escrito, ¿ya? Escriba, ¿ya? También es un escrito, de una página, los mismos criterios. Y aquí lo importante, mire, escoja una problemática de enseñanza de acuerdo objeto perdón, de acuerdo al objetivo de aprendizaje trabajado en el informe 1 u otro. Pero ahí, claro, pero profe, ¿cómo voy a hacer otro si yo solamente conozco los porcentajes de mi trabajo? Yo sé que no sé, yo sé que en mi trabajo la faceta ecológica es la más baja, ¿ya? Bueno, pero si usted a lo mejor no revisó medidas de dispersión y no le gustó eso y quiere analizar otro, bueno, ve ahí, escoja y argumenta por qué lo elige, ¿ya? Ahora bien, yo voy a hacer algo, sí, porque sus trabajos me van a llegar el próximo domingo. Entonces, el próximo lunes yo le voy a mostrar el gráfico final de todos ustedes. No sé, voy a tomar el trabajo de Cristóbal y voy a mostrar su gráfico de araña final. Entonces, a lo mejor ahí en el trabajo de Cristóbal que correspondía no sé, a relación lineal, la faceta de Cristóbal, la ecológica, era la más baja. Entonces, a lo mejor me dan permiso para mostrar solo su gráfico de araña, no el trabajo, solo los gráficos de araña. ¿Me dan permiso, chiquillos? Entonces ahí, por ejemplo, a lo mejor si su trabajo usted consideró que cierta faceta estaba disminuida, pero a lo mejor cuando yo le muestre no sé, el de Francisco, a ver que hay una faceta que está disminuida ahí y quiere trabajar ese contenido porque llama la atención, puede hacer ese cambio. Y ahí pueden conversar entre ustedes y todo, me prestáis esta parte solo para ver los porcentajes y en el fondo eso. Entonces, escoger una problemática. Ahora bien, si quieren escoger alguna de las problemáticas de su trabajo, perfecto. ¿Ya? Y bueno, solamente mirando, no es que ya, y un poco me quedo con lo que dijo Verónica al principio, ¿ya? Todas las facetas son importantes, pero para esta tarea solamente mire las facetas de idoneidad epistémica o la cognitiva, ¿ya? Si usted ve que su trabajo está disminuida en la cognitiva en alguna parte, bueno, toma la cognitiva en su trabajo, ¿ya? Y, y solamente argumente por qué eligió esa, ¿ya? Y aquí yo le voy a pedir que googleen, que busquen alguna referencia que apoye su decisión. Y después como pregunta, lo mismo, es como ir escribiendo, pero en base a esos puntos. ¿Y cómo cree usted que impactaría esta problemática? ¿Ya? No le quiero dar ideas, pero por ejemplo, no sé, eh, si está disminuida la faceta cognitiva, el OA5 de primero medio, bueno, esto me va a afectar porque, no sé, porque es importante este contenido, ya que ellos después van a trabajar con un contenido que está correlacionado con el anterior, qué sé yo. ¿Ya? Y esto se entrega, mire, falta todavía, chiquillos, pero se lo voy a dejar también arriba hoy día, el 12 de septiembre y el domingo. El domingo sí vamos a tratar de finalmente dejarlas para esa fecha. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, chiquillos, chiquillas? Catherine, dígame, la escucho. Sí, profe, yo quería preguntarle lo mismo que le está diciendo la Maca, porque el 12 nos entrega el otro trabajo, el que estamos haciendo ahora. ¿En serio? Entonces, Ay, este sería para ese mismo día. No, entonces nos corremos, entonces yo me equivoqué, ¿ya? Entonces no, yo me equivoqué. Y, Déjame ver el calendario ay, al tiro que le mostré al principio. Dame un cachito, dame un cachito. Antes de
Entonces sería la semana siguiente. Porque, claro, el 12 se entrega, sí, tiene razón. Es la semana siguiente, es decir, sería el 19 de septiembre, pero ese es feriado, entonces queda para vuelta del 18. Porque, no, porque allá para sí, no, se corre una, se entregaría acá. Se corre una, sí. O sea, perdón, se entrega acá. Y esta semana es 11, para la semana 4, que no sé qué fecha, hay que ver la semana, chiquillos. Estamos aquí. ¿Se ve mi calendario? El 12 quería para el 19. Pero parece que esta otra semana no sé si hay clase la semana del 13. O la semana de receso de vuelta al 18. Entonces, profe, ¿para cuándo se entregaría? Eso estoy mirando porque me cayó 19. Claro, es que como el 19 es feriado y a veces la familia hace asado, no sé. Se los puedo dejar para el lunes, para no, ahora bien, igual falta mucho, pero para no joderle el asado a nadie, como se dice, las puedo dejar para el lunes. ¿Ya? Pero en el fondo sería el lunes 19, perdón, el domingo 19. Profe, ¿Sí? pero la semana después del 18 creo que el receso, la U, parece. Estoy mirando. Mira, estamos en esta semana, ¿no? Esta es la semana del 5, 4, 5. La semana del 20. Yo tengo entendido que la semana del 6 la de receso. Y esta es la 3, la 4, la 5, sería después del 18. Eso es lo que tengo entendido. Mire, es el informe del 12. El domingo siguiente. Esa sería la entrega de la tarea 2. Pero si el domingo siguiente cae 19, lo dejamos para el lunes 20. Y si el lunes 20 es semana de receso, yo no les puedo pedir en esa semana, sino que sería cuando nos veamos. O sea, ahí tengo que chequear porque yo tengo entendido que la semana de receso es el 6. Entonces, si yo lo coloco en el calendario aquí, esta es la semana 3, 4, bueno, estoy perdido, a ver, 1, 2, estamos en esta semana, chiquillos, ayúdenme a mirar aquí. La semana 3, semana 4. No, parece que está bien. ¿Qué me preguntó? Ah, claro, porque este día cae 19, ese es el tema. ¿Pueden chequear igual ustedes, chiquillos, por favor? Yo tengo entendido que la semana de receso es la del 6. ¿Pueden chequear ustedes? ¿Lo tienen esa información ustedes por ahí anotado, no? ¿Están por ahí o no? Nos quedamos pegados, nos quedamos pensando todos. Porque esto me lo revisó el director de carrera, entonces no sé si yo lo transcribí mal. ¿Pueden checar ustedes si la semana del 6 la de receso? Yo también voy a preguntar por interno. Yo estaba viendo el calendario académico que mandaron por correo y dice que la primera semana de receso es del 27 de septiembre al 1 de octubre. Ah, ya. Entonces ven. Sí, porque como el 18 cae, ahí está. Entonces, como ahí, Catherine, o sea, mire, queda para el lunes, entonces quería para el domingo 19. ¿Ya? Pero yo entiendo que es feriado. Si, excepcionalmente por esta vez, chiquillos, para la tarea 2, la voy a dejar para el lunes, porque como es feriado del 18, respetando esa fecha, ese feriado. ¿Se entiende, no, chiquillos? Y la semana siguiente el receso, como dice, creo que la penúltima semana, o sea, la semana del 27. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Les parece? O sea, ¿se entiende, chiquillos, para que no queden dudas después? ¿Sí? Ya. Lunes, bueno, igual se la voy a habilitar el 19 y la voy a dejar por si alguien quiere para no trabajar, pero en el fondo sería eso. ¿Ya?
¿Profe, el lunes 20 entonces o no? Sí, o sea, siempre los domingos son la fecha de entrega, pero como cae 19 para no, quizá yo también voy a estar en asado, entonces me daría lata que ustedes estén ahí, quizá eh, usando ese feriado para cosas. Pero igual esta tarea es más cortita que la anterior, ¿ya? Quizás lo que le puede quitar esta parte que hice fundamente con alguna bibliografía, pero lo demás es como más rapidito. Cristóbal, ¿A qué se refiere con una problemática de enseñanza? ¿Podría dar un ejemplo, profe? no sé, por ejemplo, tú hiciste segundo medio, ¿ya? Segundo medio, no sé, dispersión, no dispersión en tercer, ya. Trabajaste tercero medio, dispersión. ¿Ya? El OA que tributaba la dispersión. Entonces te diste cuenta que la dispersión tenía la faceta epistémica muy baja. Entonces esa sería una problemática. O la cognitiva. Mirar, miren, en el fondo más sencillo. Ver eh, por qué está baja la epistémica o por qué está baja la cognitiva. Es eso. No sé si te respondí la pregunta, Cristóbal. Sí, sí. Yo les puedo hacer un ejemplo el próximo lunes para, como lo hizo Felipe, tomo un concepto básico y hago un ejemplo con eso para que lo chequeen. ¿Ya? Porque igual como va a quedar para el 20 todavía nos queda tiempo. ¿Ya? Eh, ¿Estamos? ¿Se entiende, chiquillos? Tengo que subir este documento en la semana de receso el 27 de septiembre. También me acompañará a mi ciudad. Pero espérate, alguien me estaba preguntando, eran dos preguntas. ¿Cuál era la otra pregunta general? ¿Era Caterín o era Magdalena? Yo, profe, Ya. ¿La segunda? le iba a preguntar sobre, ay, si puede mostrar el documento que no lo veo de la tarea, Ah, ya. De la tarea. pero creo que al final sí lo entendí, que era la parte que dice, considere solo las facetas de idoneidad epistémica o cognitiva. Solo tenemos que elegir una. ¿Sí? Solo una. Oh. ¿Sí? Ay, Ahora bien, ustedes saben que hay 6 facetas. Y no es que estas sean como las más importantes, pero son las que quiero que abordemos. ¿Ya? Porque alguien podría decir, sí, el lunes 20 Nayarit. Porque alguien podría, quizás, yo estoy seguro que la que es más baja en todos los niveles debe ser la ecológica. Pero yo creo que ustedes vean, no sé, la más baja es la cognitiva en el segundo medio en el OA7. ¿Y a qué se debe? Ahí argumenten yo elegí esta, yo elegí el OA7 de segundo medio, porque la faceta epistémica está en un nivel medio. Y me preocupa porque bla, 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 porque este contenido es importante. Y ahí usted googlee, si encuentra alguna referencia, al menos una referencia bibliográfica que ya tenga algunos elementos de eso. Y esta en pareja, o sea, con el mismo grupo. Igual el lunes, este lunes que viene, les voy a mostrar la arañita de todos ustedes, y ahí quizás a lo mejor alguien me va a decir, ah, yo quiero estudiar esa faceta, y quizás les va a quedar más clara. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ¿alguna otra duda, consulta? Ya. Dejé de compartir, miren, a las 12 voy a prender el micrófono de nuevo, y voy a atender dudas de forma, no sé, pues, grupal o individual. ¿Ya? Aquellos que tengan como claro el trabajo asincrónico. ¿Ya? Trabajo sincrónico no es sinónimo de, ah, qué bueno, voy a dormir un rato más. No, póngase a trabajar, ¿ya? Para que aproveche los tiempos, ¿ya? Para que esta horita que le pueda quedar, la aproveche y no tenga que andar haciendo el trabajo después en la noche o al fin de semana, ¿ya? Organice las ideas, ¿ya? ¿Estamos? ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Ya. Entonces a las 12 me prendo la cámara y el micrófono y me voy contando con aquellos que puedan tener duda o consulta, puede ser uno representante por grupo, y si no, bueno, ahí ustedes pueden para trabajarla sincrónicamente.
¿ya? Está en la planificación, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ¿ya? Nos leemos en 20 minutos.